Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con los ejercicios de balances de materia y energía, tomando como referencia el problemario del ESIQUIE del Politécnico Nacional. Pues bueno, vamos a comenzar. Nos dicen que se desea recuperar los componentes de una mezcla líquida ternaria, que en este caso son A, B y C por destilación. Y esto consiste en dos columnas de destilación que operan en estado estacionario. La alimentación a la unidad contiene 45% mol de A, 35.5% mol de B y el resto de C. Dice que se ha encontrado que en la primera columna se logra separar como destilado el 42% de la alimentación fresca. Los fondos de la primera columna se alimentan a la segunda columna, donde se logra destilar el 65% de la alimentación a dicha columna. En el destilado de la primera columna se ha determinado que se tiene 7.5% mol de B. Los fondos de la segunda columna contienen 73.2% mol de C y una relación de 1.4 mol de B por A. El destilado de la segunda columna contiene 6.6% de C. Con la información anterior, calcula el balance de materia, flujo molares y composiciones. Bueno, generalmente no se expresa en su totalidad, pero nosotros, no lo sugiere. Siempre es bueno hacer pues un análisis de grados de libertad. Si bien por el hecho que tenemos resultados aquí, sabemos que el balance se tiene que poder resolver, es decir, el sistema así como está planteado es correcto, está correctamente especificado. En ese sentido, pues nosotros tenemos que ver la parte de cómo resolverlo. Entonces vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Aquí nosotros sabemos que hay 19.5% de C. ¿Por qué? Porque el total suma 100%. Entonces tenemos 45 más 35,5 menos 100. Esto nos da 19.5%. Tenemos claro que aquí en esta columna pues sale A, B y C, ¿verdad? Ahí tenemos A, B y C. Ya tenemos los demás componentes. Algunas relaciones bien importantes que debemos tener, aquí le vamos a llamar relaciones. Nos dicen que el flujo 2, o sea, el flujo que nosotros aquí, como está en términos molares, se maneja N, es decir, que N2, la corriente 2, equivale a 42.4222 del flujo 1. Nos dice que el 42.2% de la alimentación fresca sale en el flujo 2. Por otro lado, nos dicen que F4, o sea que N4 es igual a 65.7 o 0.657, ¿sí? Del flujo, bueno, que aquí sería N3, lo vamos a manejar con N de N1, y N4 pues es 0.657 de N de N3. Esas son las relaciones que nos comentan que son importantes. Para ello vamos entonces a colocar, aquí tenemos A, B y C, no sabemos de qué composición. Y nos dicen que los fondos de la segunda contienen 73% de C. Entonces aquí es 73.2% de C. Y una relación, dice, de 1.4 mol de B por 1.4 mol de A. Entonces podemos decir que N5, la corriente 5 de B entre la corriente 5 de A es igual a 1.4, porque hay 1.4 mol de B por mol de A. Luego nos comentan, esta es otra relación más que es importante. Dice, el destilado de la segunda contiene 6.6%
de C. Y ya no tenemos más datos. Ya no. Creo que es todo. Entonces aquí vamos a iniciar con los grados de libertad, número de balances, número de variables independientes, número de balances de materia, número de relaciones conocidas, número de composiciones conocidas, número de flujos conocidos y por supuesto los grados de libertad. Y lo hacemos para diferentes equipos. Entonces aquí los equipos vamos a pensar que es la unidad 1, la unidad 2. Aquí le vamos a llamar el proceso, ¿sí? Y aquí el global, ¿sí? Y en ese sentido pues vamos a empezar a ver cuáles son los grados de libertad para esta situación. Primero, pues nos dicen que en la columna 1 que tenemos cuántas especies hay. Las variables son todas las especies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9. ¿Cuántos balances de materia puedo de alguna manera establecer? Pues puedo establecer tantos como especies tenga, ¿no? En este caso, pues yo tengo 3 especies, por lo tanto A, B y C, puedo hacer un balance para A, uno para B y uno para C. En esa columna tenemos alguna relación conocida, sí. Sabemos que N2 es igual al 42% de N1, entonces esa es una relación conocida. ¿Cuántas composiciones independientes tenemos? Independientes quiere decir que son composiciones que no podemos de alguna manera pues llegar al 100%. Y la dependiente, por ejemplo, esta sería una dependiente 19,5. ¿Por qué? Porque la puedes obtener de una forma dependiente que sería 100 menos la suma de las anteriores. Entonces en realidad en esta corriente hay 2 independientes. En esta corriente hay una independiente. Entonces, ¿cuántas composiciones independientes tenemos? 3. ¿Cuántos flujos conocemos nosotros aquí en esta columna? ¿Cuántos flujos tenemos en esta columna? Pues tenemos un flujo conocido. Entonces, de esta manera, aquí tenemos número de balances, serían 3, número de relaciones conocidas, número de composiciones conocidas. Y entonces, ¿esto cuánto suma? Aquí tenemos un grado de libertad. Porque sería 9 menos 6 menos 8. 9 menos 8 me queda un grado de libertad. Ahora vemos la columna 2. La columna 2, ¿cuántos componentes tiene? Pues también 9, ¿verdad? ¿Cuántos balances de materia puedo hacer? Pues 3, porque hay 3 especies. Bueno, 3 diferentes especies, A, B y C. Y el número de variables es porque hay 3 en la línea 3, 3 en la línea 4 y 3 en la línea 5. ¿Qué relaciones conocemos aquí? Pues en esta relación conocida o relaciones conocidas que tenemos es que la segunda columna dice donde se logra destilar el 65% de la alimentación. Entonces tenemos una relación conocida. Pero la otra relación conocida es en el destilado de la segunda columna. Entonces serían 2. Sería esta relación conocida y esta otra relación conocida, por ello son 2. ¿Cuántas composiciones independientes conocemos? Pues conocemos 2. ¿Cuáles son las composiciones independientes que tenemos? Pues tenemos esta de 73% que nos dice que es el 73% de C y la de 6.6%. Entonces tenemos 2. Flujos conocidos en esta columna no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grados de libertad? 9 menos 3, 6 menos 4, pues tenemos 2 grados de libertad. Para el proceso quiere decir que son las 2 columnas completas. Entonces, ¿cuántas variables tenemos en las columnas? Pues tenemos 3 componentes aquí, 3, 6, y 3 son 9, y 3 son 12, y 3 serían 15, ¿verdad? En el proceso.
¿Cuántos balances de materia puedo hacer? Pues 3 balances de materia en este equipo y 3 en este. En realidad tenemos 6 balances. ¿Cuántas relaciones conocemos en todos esos procesos? Pues estas 3 relaciones que tenemos ya aquí planteadas, que aquí las anotamos, ¿no? Estas son las 3 relaciones que hay en todo el proceso. ¿Y cuántas composiciones linealmente independientes? Pues aquí tenemos 2, una 3, una 4 y una son 5. Hay 5 composiciones independientes. ¿Cuántos flujos conocemos en todo este proceso? Pues 1. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 0. ¿Qué quiere decir? Que el proceso está correctamente especificado, ¿sí? Eso es muy importante, quiere decir que el proceso se puede resolver. Entonces ahora vamos a ver la cuestión global. La cuestión global es que pues nos olvidamos de la parte intermedia y nada más vemos los flujos que salen, la corriente 2, 4, 5 y 1. Y aquí tenemos pues cuántas variables, pues nos van a quedar 12, porque hay 3 en la 1, 3 en la 2, 3 en la 4 y 3 en la 5. ¿Cuántos balances de materia podemos meter? Pues 3. Bueno, en cuestión global, pues ¿cuántos balances de materia? Solo 3, ¿no? Número de relaciones conocidas, pues en general, solamente que la corriente 5 tiene esa relación de moles de 1.4. Esa sería una relación conocida. Y la otra relación conocida que podemos tener es la de, bueno, no podemos ver, todo esto es como una caja negra nada más, ¿sí? Entonces no podemos ver las relaciones, en realidad hay una, número de relaciones conocidas, solamente hay una, y esta es en esta corriente. En esta corriente la relación es de mol de B por mol de A es 1.4 únicamente. Luego nos dicen número de composiciones conocidas. Pues tenemos 2 composiciones aquí, ¿de acuerdo? Una aquí serían 3 y una aquí serían 4. 4 composiciones conocidas que tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esta intermedia, bueno, aquí tenemos 2, 3, son 5. Sí, son 5 composiciones. Sería esta y esta 2, 3 y estas 2 serían 5, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 5 composiciones. Número de flujos conocidos, no tenemos flujos, sería 0. Así sí tenemos 1, ¿verdad? En el global tenemos 1, implica esta corriente, serían 100. ¿Cuánto es entonces el proceso? Pues nos quedaría 13 menos 10, nos quedaría 2, ¿verdad? Hay 2 grados de libertad, serían 12, menos 3, me quedan 9, menos 5, me quedan 4, menos 2, 2. Entonces quiere decir que el proceso sí se puede de alguna manera resolver porque está correctamente especificado. Esa es la razón por la cual pues nos dan de alguna manera los resultados de este proceso. Entonces pues vamos a dar inicio y como podemos ver cuando planteamos el proceso quiere decir que podemos estar planteando de alguna manera este tipo de trabajos. Ahora, la otra cuestión que podemos hacer es dónde tenemos menor grados de libertad. Los menores grados de libertad después de que el proceso está correctamente especificado, pues nos dice que está en la columna 1. Por lo tanto, en esa columna podemos empezar de manera más factible realizar este balance y para ello pues vamos a considerar ello. Si hacemos un balance molar global en la columna 1, vamos a poner aquí columna 1 porque tiene menor grado de libertad, por esa razón empezamos en esa parte. Entonces el balance global me diría que N1 es igual a N2 más N3, ¿verdad? Y luego nosotros sabemos que tenemos una relación que N, ¿cuánto dice? Que N2 con N1
O sea, N2 es igual a 0.422 de N1. Entonces ya podemos resolver nosotros en automático. Sabemos que N1 ¿cuánto vale? Son 100 mol por hora, ¿verdad? Entonces de esa manera ya podemos resolver este sistema de ecuaciones. Sería N1 igual a 0.422 N1 más N3, es decir, esta ecuación 2 y esta ecuación 1. Sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 1 para obtener pues esta parte. ¿Y qué me va a quedar? Pues que N1 menos 0.422 de N1 es igual a N3. Por lo tanto, N3 nos queda 1 menos 0.422 y nos queda 0.578 de N1. N3 sería 0.578 por 100 mol por hora. N3 nos da 57.8 mol por hora. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra corriente 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos quedaría la corriente 2? Pues simplemente sustituimos esta parte y me quedaría N2 es igual a 0.422 de N1, que sería 100 mol por hora. Y esto nos da 42.2 mol por hora. Entonces ya tenemos cuánto vale la corriente 2. ¿Sí? Si ya tenemos la corriente 2, pues podemos empezar por la columna 2 o hacer balances globales, como queramos. Lo más importante yo creo que aquí es hacer la columna 2. Entonces vamos a pintar aquí y entonces tenemos que para la columna 2 podemos hacer también un balance global, que es F3, o en este caso N3, va a ser igual a N4 más N5. ¿Sí? Y ya conocemos nosotros que la relación de N4 con N3 es 0.657. Entonces N4 es igual 0.657 N3. ¿Sí? 0.657 N3. Y en realidad pues aquí tenemos otro sistema de ecuación que le vamos a llamar 3 y ecuación 4. ¿Sí? Si sustituimos la ecuación 4 en la ecuación 3, nos queda que N3 es 0.657 de N3 más N5. Entonces nos queda que N5 es igual a 1 menos 0.657. 0.343 veces N3. Y como N3 ya lo conocemos, es 0.343 por 57.8 mol por hora. 57.8 mol por hora. Y nos da 19.82 mol por hora. Quiere decir que esta es la cantidad N5. Y por lo tanto, pues podemos conocer que N4, ¿sí? ¿Cuánto vale N4? Pues lo podemos hacer una resta N3 menos N5 o 0.657 de N3, que es 57.8 mol por hora. Y esto es 0.657 por 57.8 y nos da 37.97 mol por hora. Con ello, entonces nosotros ya conocemos las corrientes N4, N5. Entonces ya tenemos todas las corrientes. Tenemos N1, N2, N3, N4 y N5. Podríamos decir que ya está completo el balance, pero nos piden algunas cosas. Dice, con la información anterior calcula el balance de materia, flujos molares y composiciones. Ya tenemos todos los flujos. ¿Qué nos falta? Pues las composiciones.
Y para las composiciones, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer balances de materia que nos permitan de alguna manera encontrar esa información que nos solicitan. Entonces, vamos a plantear. Lo primero que podemos plantear, pues, es un balance de materia para encontrar una composición o un flujo, en este caso en 3, o lo que podemos hacer también es un balance global. Por ejemplo, podemos hacer un balance en donde está la corriente 5. ¿Por qué la corriente 5? Pues vamos a plantear una ecuación en la corriente 5. Es muy importante. ¿Qué es la corriente 5? Si nosotros queremos el total de la corriente 5, ¿cómo la calcularías? Pues la calcularías como N5 de A más N5 de B más N5 de C. ¿Estás de acuerdo? Como ya conoces la corriente 5, o sea, tú tienes que la corriente N5 de C sería la fracción mol 5 de C por N5. La fracción mol nos la dan 0.732. Esa es la fracción mol. Y lo multiplicamos por N5, sería 1982 mol por hora. Entonces N5 de C lo podemos calcular. ¿Cuánto nos queda N5 de C? 0.732 por 19.82. Nos da 14.5. Entonces, esto es N5 de C. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que N5 de A con N5 de B es 1.4. Entonces, podemos establecer, aquí voy a pegar otras hojas, permítanme. Entonces, y voy a duplicar. Bueno, continuamos. Entonces, aquí tenemos N5. Y ya tenemos cuánto vale N5 de C. Es 14.5 más N5 de B más N5 de A. ¿Sí? Con esto nosotros podemos encontrar de alguna manera que ya tenemos aquí, que es 14.5 N5 de C. N5 vale 19.82 por lo que tenemos aquí. Y esto es igual a 14.5 más N5 de B más N5 de A. Esta ecuación la podemos usar con la relación que ya conocemos, que N5 de B es igual a 1.4 N5 de A. Y tenemos pues la ecuación que le vamos a llamar 5 con 6. Con estas dos ecuaciones tú ya puedes resolver y encontrar los valores. Entonces podemos decir que sustituimos la ecuación 6 en la ecuación 5 y vamos a encontrar N5 de A. De esto nos va a quedar 19.82 menos 14.5, 5.32 es igual a 2.4 N5 de A. N5 de A, entonces, ¿cuánto vale? Nos da un valor de 2.21 mol por hora. Ya teniendo N5 de A, pues podemos encontrar N5 de B y es 1.4 N5 de A. Sería 1.4 por 2.21. Y esto nos da 3.09 mol por hora. Entonces ya tenemos prácticamente pues toda la corriente 5 y podemos calcular las composiciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto sería X5 de, en este caso de A? Pues sería N5 de A entre de N5 por 100. ¿Cuánto vale N5 de A? 2.21 entre 19.82 por 100.
Entonces nos quedaría 2.21 entre 19.82 por 100. Nos da un valor de 11.15%. Entonces esa es la composición. Y podemos calcular la composición 5 de B. Como, bueno, lo vamos a llamar por ciento mol, ¿no? Esto sería el por ciento mol. N5 de B entre de N5. Y entonces de aquí nos va a quedar 3.09, 1982 por 100. Nos va a quedar 15.63%. ¿Sí? Entonces 15.63% es lo que tenemos. 15.63 más 11.15. Le restamos 100 y ya nos queda el 73.2% que ya nos había dado ahí. Entonces ya tenemos todas las composiciones de la corriente 5, como puedes notar. Ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar las composiciones completas de las demás corrientes? Por ejemplo, nosotros ya tenemos N5, también ya tenemos N4 y N4 pues podemos hacer un balance, ¿sí? Por ejemplo, con la torre 1. En la torre 1 podemos establecer un balance para B, ¿sí? Entonces en la torre 1 o columna 1 vamos a hacer un balance para B. ¿Y qué nos quedaría? Un balance para B, pues sería N1 multiplicado por X1 de B. Esto sería N2 por X2 de B más N3 X3 de B, ¿verdad? Y entonces ya conocemos que B es 0.355. De aquí sería 100 por 0.355. N2, ¿cuánto nos dio? N2 nos quedó el valor de 42.2 por X2. La fracción mol sería 0.075 o 7.5. N3, pues ya lo conocemos. N3 nos dio 57.8. Y aquí despejamos X3 de B. X3 de B, ¿cuánto nos quedaría? Pues 100 por 0.0355 menos 42.2 por 0.075 entre de 57.8. Nos queda 0.5594 o por ciento de B sería 55.94. ¿Sí? Esa sería la ecuación. Ahora podemos hacer algo muy similar si ya conocimos B, si ya tenemos la composición de B. Podemos hacer nosotros ahora otro balance. ¿Qué tendría que ser? Bueno, ya tenemos X3 de B. ¿Cómo podemos calcular X3 de A? No lo conocemos. A ver, ¿qué podemos hacer? Un balance global. A ver, X3 de B. Podemos hacer un balance. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos las corrientes, toda la corriente 5. Y en la corriente 6, pues podemos hacer un balance F3 para C, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer un balance en la columna 2 para C. Entonces tendríamos que N3 por X3 de C va a ser igual a N4 por X4 de C más N5 por X5 de C.
N5 por X5 de C ya lo habíamos calculado, que vale 14.50, ¿verdad? Ya no es necesario volverlo a calcular. Entonces N3 ya lo conocemos, sabemos que es 57.8. X3 de C. N4, aquí ya lo tenemos. N4, ¿cuánto nos había dado? 37.97. La fracción 4 en C me quedaría .066. .066 o 6.6%. Y esto nos dio 14.50. De aquí podemos conocer X3 de C. Y con ello tenemos 37.97 por .066 más 14.50 entre D 57.8. Nos da .29. ¿Sí? .29 42 o 29.42%. Eso nos quedaría X3 de C. Y bueno, también tú sabes que X3 de A más X3 de B más X3 de C sumaría 1, ¿verdad? Es la suma de las composiciones. Y de aquí podemos despejar pues X3 de A. ¿Cuánto nos quedaría X3 de A? Entonces vamos a ver cuánto nos queda. X3 de A. Nos quedaría entonces 1 menos X3 de B, .5594 menos .2942, que es X3 de C. Nos queda .1464. Entonces, O, el porcentaje molar de A, sería 14.64. Y con ello, pues ya tenemos toda la corriente 3. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya tenemos toda la corriente 3, su composición. Y también ya tenemos toda la corriente 5. Entonces, por un balance de materia, podemos calcular en la columna 1, pues cuánto valen las demás cosas. Vamos a poner columna 1. ¿Sí? Y el balance que haríamos, pues si ya hicimos un balance para B, sería un balance para A únicamente. Balance para A. Y esto me quedaría N1 por X1 molar de A. Sería igual a N2, X2 de A, más N3, X3 de A. N1 pues sabemos que vale 100. X1 por A no lo conocemos. Así sí lo conocemos. ¿Cuánto vale X1 de A? .45. Y entonces esto es igual a N2 por X2 de A. No conocemos esa parte, pero sabemos que es N2, X2 de A. Lo que sí conocemos ya es N3. N3 conocemos que es N3, vale 57.8. Y la fracción 3 de A dijimos que vale .1464, ¿verdad? Y entonces N2, ¿cuánto vale? 42.2. Lo podemos poner aquí, 42.2. Y de aquí podemos encontrar X2 de A. ¿Cómo nos quedaría? 100 por 0.45 menos 57.8 por .1464 entre D 42.2. Nos queda .865. .8658 o 86.58%. Y ya tenemos X2 de A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos calcular X2 de C? Pues X2 de A, X2 de A más X2 en B es 1. Ya conocemos X2
x2 de c lo podemos calcular como 1 menos x2 de a menos x2 de b. x2 de b ya lo conocemos, dice que es 0.075. Entonces es 1 menos 0.8658, 0.075. ¿Cuánto nos queda? 1 menos 0.8658 menos 0.075. 0.0592 o 5.92%. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos queda 5.92%. Y bueno, ya tenemos ahora toda la composición del 2, ¿verdad? x2, a ver, aquí sería x2, ya tenemos toda la composición. ¿Qué nos falta? Pues simplemente nos falta las composiciones completas para x4 y lo podemos hacer con un balance únicamente en la columna. Vamos a poner aquí balance, columna 2, un balance para C. Y vamos a ver que sería N3, X3 de C, N4, X4 de C, más N5, X5 de C. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí, bueno, es que ya hicimos un balance para C, lo único que sería un balance para A mejor, ¿no? Entonces aquí únicamente le voy a cambiar que esto es para A, que esto es para A y que esto es para A. Con ello N3 sabemos que vale 57.8, X3 de A vale .1464, ¿sí? X3 de A, N4, aquí lo tenemos, N4, ¿cuánto me quedó? N5 de A, aquí tiene que venir N4, 3797, X4 de A, N5 si lo conocemos, N5 ¿cuánto nos quedó? N5, incluso lo tenemos ya como N5 de A, ¿no? N5 de A pues sería todo esto, ¿no? Todo esto equivale a N5 de A. Y N5 de A pues tenemos que es 2.21 mol. Entonces aquí nos quedaría 2.21. De aquí despejamos X4 de A. Nos queda 57.8 por 0.1464 menos 2.21 entre 37.97 y nos queda 0.1646 o 16.46%. Por lo tanto, X4 de B sería 1 menos X4 de A, X4 de C, 1 menos 0.1646 menos, ahora X4 de C, ¿cuánto es? 6.6, ¿verdad? Algo así, 6.6, entonces 0.066. Y esto nos queda 1 menos 0.1646 menos 0.066. Nos da un valor de 0.76 o 76.94%. ¿De acuerdo? Entonces, pues de esa manera nosotros ya logramos calcular pues todas las corrientes que nos estaban de alguna manera solicitando. Y bueno, espero que con este video sea relativamente sencillo entender cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Por favor, regálame un comentario si te gustó la clase para poder tener más visualización en YouTube y poder seguir creando contenido. Y nos vemos en una siguiente clase. Saludos.